ICMI, Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre electroacupuntura con aquí nuestro amigo, el licenciado Sebastián, acupuntor. Y bueno, vamos a hablar, pero primero vamos a comer. Primero es lo primero. Es lo primero, ¿no? Claro, hay que recargar el chi de estómago. Bueno, pues hoy estamos aquí disfrutando, la verdad que un calor a 34 grados y estamos, ¿dónde estamos? En el Pello. En el Pello restaurante. Ah, muy bien. Comida típica chilena. Bueno, vamos a ver qué comida típica chilena nos ha preparado aquí nuestro compañero. Vamos a ir compartiendo. Ya estamos aquí después de haber comido con mi amigo Sebastián y bueno, nuestro compañero hoy nos va a deleitar con el conocimiento de la electroacupuntura. Entonces, primero que nada, para que la audiencia nos siga, ¿qué es la electroacupuntura? La electroacupuntura esencialmente lo podemos asociar con este estímulo de corriente en base a la inserción de agujas en puntos de acupuntura. La idea es otorgar este estímulo de corriente eléctrica a través de los puntos de electroacupuntura para generar tanto efecto local y también a nivel sistémico. Eso sería, de cierto modo, para mí, por ejemplo, la unión de Oriente y Occidente en contexto terapéutico. Claro, porque realmente la electroacupuntura, si utiliza la corriente, no puede ser antigua. Efectivamente. Porque la corriente es un invento del siglo pasado. Bueno, pero exactamente la corriente, ¿qué corriente? ¿Cualquier corriente? No, tiene que ser este dispositivo. Bueno, a aprovechar de escribir, por ejemplo, este es uno de tantos otros dispositivos de electroacupuntura, ¿vale? Tenemos, este es el KWD 808, está el SDZ, el Lito 606. Va a depender del tipo de estímulo de dispositivo de electroacupuntura, pero esencialmente se habla de una corriente bifásica pulsada, ¿vale? Exacto. Tenemos una corriente continua y una corriente bifásica, ¿sí? Corriente continua como el dispositivo que tiene uno un juguete, le coloca una pila y va corriendo, fluyendo la corriente de forma continua. Pero en este caso tenemos la herencia de Tesla, con esta visión de que viene por dos fases, bifásica y que otorga pulsos. Y eso es tan importante en contexto clínico que como es un estímulo tan pequeño que viene en estas dos fases, se evita que este estímulo puede generar una quemadura. Exacto, porque si no sería la corriente, ¿no? Que uno se conecta al cable de la luz y le da ese calambrazo. Claro, es importante también que también es bifásica y por eso cuando uno coloca los dedos en el enchufe, como se dice acá en Chile, o los dedos en la corriente, no se queda pegado. Claro. ¿Por qué? Porque llega un momento que te da la corriente pero después te suelta. Exacto. Esa visión de Tesla, ¿vale? Si fuéramos solo visión de Edison, corriente continua, me quedo ahí con los dedos pegados y ahí... Exacto. Vale, y una pregunta, porque yo sé que a ti te conoce mucha gente, tú eres kinesiólogo también, aparte de acupuntor. En kinesiología se utilizan los TENS, ¿no? También se utiliza la corriente eléctrica. Pero es lo mismo, ¿se puede conectar un aparato de kinesiología ortodoxo, lo que utilizan los kinesiólogos, a las agujas? Muy buena pregunta. De hecho, en los cursos que yo realizo de electroacupuntura describo esto. Uno de mis inicios con la electroacupuntura se relaciona con utilizar este dispositivo de corriente, el conocido TENS, ¿vale? Para otorgar la corriente a través de las agujas. ¿Cuál es el problema? Que la intensidad de corriente es diferente a la del electrodo que está unido a la aguja respecto al que está sobre la piel. ¿Por qué? Porque cuando realizamos la acupuntura, la aguja, ¿qué tiende a atravesar? Piel, fascia, grasa, músculo, fascia. Y cuando ya estamos en esta trayectoria, realizamos el traspaso de corriente. Pero como este dispositivo está pensado en utilizar electrodos en base a parches que van a estar sobre la piel, va a haber una mayor resistencia. Por lo tanto, al momento de generar un pequeño incremento de la intensidad con este dispositivo que se une a la aguja, el estímulo va a ser muy intenso. Por lo tanto, es probable que esté aumentando de forma progresiva
Y en cualquier momento voy a generar esta contracción tetánica del músculo, generando molestia y muchas veces dolor. En otras palabras, el consejo sí o sí sería, si vamos a hacer electroacupuntura, realizarlo idealmente con dispositivos de electroacupuntura. Esa sería como la recomendación. Exacto, porque yo sé que tú eres especialista en electroacupuntura y también en neuroelectroacupuntura. Y neuromodulación, que está la visión interesante. ¿Y qué es eso? Cuéntanos. Esencialmente, cuando hablamos de neuromodulación, es generar un estímulo en base a corriente en este contexto para generar cambios respecto a la plasticidad neuronal. Ya estamos hablando a nivel de primera motoneurona, a nivel de médula espinal o a nivel de sistema nervioso central, ya sea mesencéfalo, puente, bulbo, sistema límbico o también corteza somatosensorial. En otras palabras, en relación al estímulo que se esté otorgando, se va a modular, por ejemplo, la activación de estas neuronas, fomentando que se pueda aumentar la secreción de determinados neurotransmisores, por ejemplo, endorfinas, encefalinas, o modificar la secreción de algunos neurotransmisores que se enfocan en un dolor que se mantiene en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el glutamato, que si se mantiene en un contexto de dolor neuropático, con el estímulo de electroacupuntura fomentamos que se disminuya la secreción y a la vez se disminuya la generación de receptores que se unen con este neurotransmisor. En otras palabras, estamos modificando el estímulo que te otorga la generación de un dolor que se mantiene en el tiempo. Eso a grandes rasgos se podría describir como neuromodulación. Exacto, y esa neuromodulación también la haces en relación no a la aguja, sino a los hercios, por ejemplo, que la aplicas a la aguja, ¿verdad? Exacto. Y sabiendo los hercios y la intensidad, pero también los hercios, sabes que estás estimulando un neurotransmisor u otro. Exacto, ahí tenemos que hablar a grandes rasgos como baja frecuencia o alta frecuencia. Exacto. Para el rango de frecuencia que otorga el dispositivo de electroacupuntura. ¿Por qué? Porque en general un dispositivo como este trabajamos en la gama de baja frecuencia, ya que hoy en día tenemos otros dispositivos de mediana o de alta frecuencia. Pero entendiendo que este dispositivo es de baja frecuencia, aquí lo podemos dividir en baja frecuencia y alta frecuencia. Cuando hablo de baja frecuencia, estamos hablando de 2 a 10 Hz, ¿vale? Media frecuencia de 15 a 60 y alta frecuencia ya se describe entre 80 y 100 Hz, ¿vale? Entonces, generalmente, ¿qué es lo común en relación al trabajo que hizo Yi-Chen Han en relación a determinar que con bajo estímulo se genera determinado neurotransmisor y con alto estímulo o alta frecuencia de 100 Hz estamos con otro mediador químico, otro neurotransmisor que si se utilizan en esta modalidad densa dispersa, fomentamos que se liberen neurotransmisores de baja frecuencia y de alta frecuencia para generar la analgesia. Entonces eso es lo interesante de manejar estos conceptos básicos de intensidad, de frecuencia, de modo de corriente, de tiempo de estímulo. Claro. Eso es lo ideal que el terapeuta, el acupuntor debe manejar al momento de utilizar este dispositivo. Claro, porque son muchas variables que tienes que controlar. Claro. Y lo interesante de esto es que si yo manejo estas variables también las puedo medir. Ahí determino, por ejemplo, en un dolor crónico utilizo baja frecuencia, pero cómo se va comportando la persona con en la sesión 1, sesión 4, sesión 6. ¿Hay cambio? ¿No hay cambio? ¿Con cuánto tiempo de estímulo estoy otorgando? Tal vez tengo que aumentar la intensidad, cambiar la modalidad de corriente. Todo esto me lo otorga el hecho de cuantificar mi práctica clínica. Y eso puede marcar la diferencia para obtener resultados que se permitan a la vez replicar en otras condiciones similares. Vale, hay mucha información, por lo tanto. ¿Y en qué sería, dónde es más útil la electroacupuntura? ¿En qué tipo de patología la englobarías tú? En particular, y lo que yo he visto en clínica, se asocia con trastornos musculoesqueléticos, que eso de cierto modo es mi fuerte. No quiere decir que no se pueda utilizar en contexto, por ejemplo, de salud mental, en contexto de, por ejemplo, una gastropatía o un trastorno de colon irritable, o por ejemplo en vejiga neurogénica o incontinencia urinaria, porque se ha demostrado que estímulos, y ya estamos hablando de medicina interna, ¿vale? Pero a grandes rasgos, en contextos musculoesqueléticos, contractura, condición degenerativa de artrosis o algún desgarro, ¿vale? Algún esguince,
Eso con la electroacupuntura, desde mi punto de vista, anda muy bien. En las otras áreas, si bien genera efecto de beneficio, sería interesante seguir, desde mi punto de vista, seguir haciendo estudios para determinar el beneficio que se puede lograr con este tipo de intervención. Ahora bien, cabe destacar que sí o sí te va a generar un estímulo, ya sea la inserción de la aguja y el estímulo de corriente, pero va a determinar qué efecto es el esperado, ¿vale? Ahí tiene que ver también con las limitantes, hasta qué punto mi intervención va a generar tal efecto, ¿vale? Entonces eso también es importante integrarlo en contexto clínico. Perfecto, perfecto. Bueno, nos estás hablando de un montón de cosas que no es solamente enganchar el cocodrilo negativo o positivo a 2 agujas, sino que hay que tener muchísimo conocimiento, hay que saber utilizar el porqué de las agujas, el porqué de las corrientes, los hercios, la intensidad. Yo sé que tú das formación de esto, puede ser, háblanos un poquito de, sobre todo la gente que nos esté oyendo, de bueno, y cómo podemos aprender todo esto, porque yo sé que tú das, ¿verdad? Así es, esencialmente dentro de los cursos que se están programando para realizarse y los que ya se han realizado, tiene que ver con este enfoque de, primero que todo, aprender a utilizar el dispositivo de electroacupuntura. Esa es la base. Primero, manejar los parámetros básicos. Segunda visión de formación se asocia con la electroacupuntura científica. Entender algo tan básico como la ley de Ohm. Si estamos hablando de electroacupuntura, necesito manejar los conceptos básicos de corriente y también que nos dice la evidencia científica respecto a la electroacupuntura. Por ejemplo, en contexto de dolor. Posteriormente avanzamos por la electroacupuntura clínica. ¿Qué punto de electroacupuntura, por ejemplo, en hombro doloroso o hombro congelado, son los que se utilizan en relación a revisiones sistemáticas para generar el beneficio de la electroacupuntura? Y posteriormente la electroacupuntura en base a medicina interna. Condición de salud mental, condiciones de gastropatías o colon irritable, esta incontinencia urinaria o alguna otra alteración, por ejemplo la hipertensión, cómo la electroacupuntura nos puede ayudar para manejar o modular los efectos o los patrones que está presentando esta persona para generar cambios según su condición de salud. Eso es lo que estamos englobando con electroacupuntura. Y a la vez integrando la electroacupuntura con la visión de el recorrido de los nervios. Eso es para mí la clave para entender qué quisieron decir hace 3000 años en China al momento de ingresar una aguja, pero hoy en día, aparte de ingresar la aguja, otorgar este estímulo eléctrico. Eso, de cierto modo, es clave para entenderlo. Perfecto. Has usado una palabra que para mí es fundamental, todos los que me siguen, de hecho el canal mío se llama acupuntura científica. ¿Por qué crees que es importante la acupuntura científica? ¿O qué es para ti la acupuntura científica? Para mí una muy buena pregunta, ¿eh? Antes de dar mi visión. Para mí la acupuntura científica es entender lo que quisieron decir en China hace 3000 años con las palabras o los conceptos actuales. Nosotros en este momento, ya 2022, próximo a 2023, tenemos un cierto nivel de conceptos o manejo de lenguaje respecto a entregar la respuesta a entender estos fenómenos. Eventualmente en 100 años más puede que nuestros conceptos estén obsoletos, pero estos conceptos que manejamos hoy en día nos permiten entender los procesos para determinar cuál es el efecto de la inserción de la aguja, un efecto local, un efecto sistémico, y de esa manera poder integrarlo en el contexto clínico. Yo creo que esa sería la integración de la acupuntura científica, entender procesos con los conceptos ya sea de neurofisiología, de neurociencia, para posteriormente integrarlo en un contexto clínico y fomentar el bienestar de las personas. Hacia eso, de cierto modo, tendríamos que integrar estos conceptos para poder entender qué nos quiere decir la acupuntura científica hoy en día. Muy bien. Bueno, yo no voy a decir nada porque el vídeo es de nuestro compañero, pero todos sabéis, ¿no?, lo más alineados, ¿no?, que estamos con él. Y bueno, ya para terminar un poquito, ¿qué quiere decir kinesen? Claro, porque nosotros en Europa, la kinesiología, nosotros llamamos fisioterapia, claro, los fisioterapeutas, pero en Latinoamérica la kinesiología será la fisioterapia. Pero, ¿qué quiere decir kinesen? Cuando hablamos de kinesiología, lo hablamos acá en Chile y en Argentina. Exacto. ¿Vale? El fisioterapeuta en otros países como España, en México, se enfoca solo, por ejemplo, en el área musculoesquelética. Exacto. Acá en kinesiología nos enfocamos en el área musculoesquelética, en el área respiratoria, neurológica, traumatológica, musculoesquelética y en otras áreas, ergonomía, etcétera, etcétera. Ahora bien,
teniendo todas estas áreas es lo que abarca la kinesiología, con esta visión también en base al método científico, para fomentar el proceso de rehabilitación según la condición de salud de la persona. Ahí también agregaríamos otro concepto de acupuntura científica, el método científico, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de Kine-Shen, la palabra kinesis se asocia con el movimiento. Y cuando hablamos de Shen, aquí ya entramos a terreno de medicina china, que sería la integración de este Jing, Qi y Chen, que sería el resultado final de este fenómeno donde el Qi transita por el cuerpo y fomenta las diferentes funciones. También entendido el Shen como el pensamiento, el espíritu, la interacción, el brillo de la cara. En otras palabras, con Kine-Shen, y en el logo aquí podemos observar el asclepio o el esculapio donde está esta culebra en relación a la visión occidental de la medicina griega, pero también vemos el símbolo de Yin Yang. ¿Qué quiero entonces transmitir con este Kine-Shen? La integración de Oriente y Occidente. En otras palabras, hacer una terapia integrativa que, uniendo los fundamentos de Occidente con Oriente, podemos generar resultados en contexto clínico, ya sea contexto clínico, en contexto de docencia, de enseñanza, como también en el área de intervención terapéutica. Esa es la esencia de Kine-Shen. Y es mi esencia, de cierto modo, como formándome como kinesiólogo, haciendo estudio de profundización de anatomía humana, seguí en la línea de medicina china y el resultado está acá, en la unión de estos conocimientos. Y dentro de un encuentro más, psiconeuroacupuntura también. Esa es la idea, para allá, y ahí sería más, volvemos a esta visión de integrar psiconeuroacupuntura, neurociencias, la visión de la psique, ¿vale? Y con la acupuntura, con medicina china. Es la visión que también podemos integrar en ambos mundos, ¿vale? Y también lo que nos avala de integrar estos mundos son los resultados, cómo las personas aprenden en base a esta visión y cómo también las personas generan resultados positivos en sus pacientes o consultantes. Perfecto, increíble. Bueno, pues no le vamos a robar ya más tiempo aquí a nuestro amigo Sebastián. La verdad que ahora mismo estamos en Santiago de Chile a 34 grados o más, ¿verdad? Porque claro. Mucho calor. Harto nos tocó. Aquí nuestro compañero nos ha invitado, me ha invitado a un pastel de choclo, exquisito, con 2 empanadillas que me han recordado mucho a Argentina, mi amada Argentina. Y bueno, yo tengo el placer de anunciar que estamos en el hotel y me voy a dormir un rato. Él no, él tiene que ir a pasar consulta, ¿verdad? A seguir trabajando, claro, a ver pacientes. Exacto, está todo el día viendo pacientes, se ha escapado ahora para invitarme a comer, hemos hecho este pequeño vídeo y ahora se vuelve a su consulta. Bueno, pero es bien que él trabaje, porque todo el fin de semana he estado yo trabajando mientras él estaba tomando apuntes. Así que bueno, Sebastián, un placer. Aquí tenemos a uno de los grandes de la acupuntura científica en Chile. Es uno, yo creo que es de las figuras más representativas de Chile, pero bueno, Chile y el mundo entero, porque ahora cuando vamos a ver si lo hacemos viajar para que venga para España o para que venga también para nuestros colegas de México, porque la verdad que, bueno, el dominio de la electroacupuntura creo que es fantástico y bueno, y más cosas, no solamente la electro, ¿no? Pero en el caso de la electro creo que es un campo muy bueno y bueno, a ver si alguna vez, porque también todavía no, pero estás montando escuela ya. Exacto. O sea, ya tenemos la visión un objetivo, ¿no? Exacto, tenemos en Kine-Shen, de hecho si ingresan a www.kinechen.cl ya no van a encontrar de cierto modo lo que acabo de explicar, que es Kine-Shen, pero también esta visión de academia y también de intervenciones clínicas, ¿vale? Estamos con el equipo de Kine-Shen donde entregamos esta visión integrativa para las personas. Y en cuanto a academia, ahí es donde vamos a seguir trabajando para seguir entregando cursos de formación, porque este próximo 2023 se viene muy interesante con muchos cursos donde integramos esta visión, medicina china, acupuntura científica y también neurociencia. Perfecto. Yo creo que el trabajo que está haciendo nuestro amigo Sebastián es impresionante. De hecho, tiene muchas actividades divulgatorias, todas, hace muchas jornadas, con lo cual, bueno, la mayoría de los que me seguís a mí en el canal de acupuntura científica, pues lo tenemos también. Lo conocéis creo que todos, ¿no? Pero bueno, para los que no lo seguís, ¿tienes algún canal en YouTube? Kine-Shen, ya está en YouTube.
Vale, pues entonces lo buscamos, ¿no? Y a ver qué va colgando nuestro compañero. A ver si se hace un youtuber como nosotros. De momento también las redes sociales de Facebook e Instagram. En Instagram ya hay más movimiento, ¿vale? Donde hay más transmisiones, pero de todos modos las transmisiones o las jornadas o seminarios se suben al canal de YouTube y las personas pueden acceder en la página kinechen.cl. Uno puede, y en el canal de YouTube hay muchas presentaciones. Entonces, si alguien quiere estudiar medicina china o acupuntura científica y quiere saber un poco más, tenemos muchas, pero muchas horas para que las personas puedan leer, investigar y analizar. Y también, ¿por qué no reflexionar y de esa manera poder comentar toda la información que ya existe disponible? Perfecto. Bueno, familia, pues nada, os dejo, que yo me voy a descansar y mañana ya me toca volar a Barcelona. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos. Chicos, chao. Os esperamos en Kinechen y agradecer también acá a Juan Pablo por la instancia. Chao. Chao, chao.